Bueno, la verdad es que para mí es una alegría poder estar y le agradezco muchísimo a Katy y a Jordi la invitación. Me ha tocado estar en lugares en donde era emotivo hablar, me ha tocado hacer capacitación para los docentes de la Universidad de Forjare, la universidad de la que egresó Mandela, en uno de los lugares más remotos de Sudáfrica. Me ha tocado estar en el Congreso de Aprendizaje y Servicio de Hong Kong, pero le decía esta mañana a ella que pocos eventos me han despertado tantas emociones como este, porque, bueno, es la Universidad de Buenos Aires y es también de alguna manera la concreción de un proceso muy largo que he tenido la suerte de poder acompañar desde distintos roles, tanto desde la función pública como desde la sociedad civil, y me parece que este curso es un punto de partida, pero también es cierto que es el punto de llegada de muchos esfuerzos colectivos, pero también de esfuerzos individuales, de muchos docentes que han venido articulando la vida académica y el compromiso social, poniéndole el pecho cuando no era oficial, cuando no estaba acompañado, cuando no tenía recursos. Así que, primero que nada, me parecía importante reconocer todo ese camino que se ha recorrido dentro de la UBA y del que en algún momento vamos a hablar. Bueno, me pidieron que hablara del panorama internacional del aprendizaje-servicio. Me parece que siempre está bueno poder situar lo que hacemos en contextos más amplios, porque después ya vamos a tener tiempo de que nos ahogue la cotidianeidad y las características particulares de nuestra unidad académica. Entonces, bueno, tomar un poco de distancia y poner las cosas en contexto creo que pueden ser útiles. A ver, es un tema del que se podría hablar muchísimo o casi nada. Yo en realidad lo que sentía preparando esta presentación es que les voy a dar grandes títulos de cosas que después seguramente, si les interesa, hay bibliografía y hay materiales como para profundizarlo. La verdad es que sobre todo en los últimos 20 años ha habido un desarrollo muy fuerte de la pedagogía del aprendizaje-servicio, que algunos podrían decir está por cumplir los 50 años, otros pueden decir en realidad tiene tradiciones mucho más antiguas, pero la realidad es que hoy podríamos encontrar experiencias que articulan lo que es estrictamente aprendizaje con el servicio a la comunidad en los lugares más dispares del mundo y desde el jardín de infantes hasta la educación superior en múltiples experiencias que esas fotos tratan de alguna manera de simplemente simbolizar toda esa variedad. La Universidad de Buenos Aires forma parte de esta comunidad mundial del aprendizaje-servicio, yo creo desde hace mucho tiempo y desde muchos años antes de que se establecieran formalmente a través del Consejo Superior las prácticas sociales educativas, pero no está de más señalar que en la definición de las prácticas sociales educativas se habla específicamente de que son actividades de aprendizaje y de servicio. Y esto me parece que es una primera definición muy básica que tiene en común con muchas otras prácticas alrededor del mundo. No es solo la tradicional actividad académica que empieza y termina en el espacio del aula, pero no es tampoco cualquier voluntariado ni cualquier actividad bien intencionada que se puede hacer en el terreno comunitario. Articula ambos elementos y eso es lo que en una primera definición podemos decir, estamos hablando de este tipo especial de prácticas que combinan en una misma experiencia, en un mismo proyecto, actividades en donde sabemos qué es lo que tienen que aprender los estudiantes, cuáles son los conocimientos y competencias que pueden poner en juego, y también sabemos qué queremos hacer con los actores comunitarios. Para empezar, digamos, por lo más básico de la geografía, podríamos decir que
Hay muchas redes regionales. Incluí el Campus Compact, que es la red norteamericana, porque los norteamericanos son casi un continente en ellos mismos y se conectan poco con otras regiones. Pero después de Campus Compact, que es una red de universidades e instituciones de educación superior norteamericanas que desde 1985 se aliaron para promover las prácticas de aprendizaje-servicio, también a fines de los años 80 se crea la primera red regional, la red de aprendizaje-servicio de Asia, que agrupa universidades e instituciones educativas desde la India hasta Japón en el vasto espectro del Asia sudoriental. La Red Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio, que la Universidad de Buenos Aires fue una de las primeras en participar, se creó en el 2005. Es una red que en este momento agrupa alrededor de un centenar de universidades, instituciones no gubernamentales, algunos gobiernos, algunos organismos internacionales de América Latina, Estados Unidos, España y Portugal. Acompañados por la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, nosotros venimos trabajando ininterrumpidamente desde 2005 y ya enseguida les voy a contar alguna cosa más. En los últimos 4 años se constituyó la primera red de universidades árabes que están haciendo prácticas de compromiso social y aprendizaje-servicio. Hace 3 años se creó una incipiente red de los países que nosotros llamamos de Europa Oriental, pero que ellos insisten en que hablemos de Europa Central y Oriental, en donde hay universidades y también organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Y la semana que viene en Madrid hay un congreso de aprendizaje-servicio del que va a participar la magíster Tapia, presentando una ponencia de nuevas tecnologías de aprendizaje-servicio. Al terminar ese congreso esperan poder fundar una nueva red que se va a llamar Europe Engage, con representantes de universidades de toda Europa que están haciendo prácticas institucionales de aprendizaje-servicio. Podría contarles de otras redes nacionales y otras iniciativas locales. Simplemente decir, hay algunas redes mundiales como la Organización del Bachillerato Internacional, como la red Taluars, que ahora les voy a comentar, como la red Escolas, que han asumido el aprendizaje-servicio como una estrategia pedagógica propia. Solamente algunos avisos prácticos de cosas que les pueden servir de estas redes. La red iberoamericana, de las que les comentaba antes, viene publicando desde hace ahora 4 años un journal, una revista académica que se llama RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio. Es la primera revista académica sobre el tema en idioma castellano. Antes existía solo algunos journals en inglés. Está publicada desde la plataforma de la Universidad de Barcelona y la coordinamos conjuntamente entre CLAISE y la Universidad de Barcelona, con la colaboración de todos los miembros de la red, que mientras hacemos, digamos, la antigüedad necesaria para terminar de lograr indexar, colaboran con la publicación. A todos los que les interese está abierta en este momento la convocatoria para artículos. En ese link pueden entrar y bajar las normativas. Se reciben tanto investigaciones como, me parece importante, relatos de buenas prácticas. Y me parece que el hecho de que podamos publicar lo que estamos haciendo y que podamos sistematizar lo que estamos haciendo, me parece que es muy importante. María Rosa me advirtió que están filmando, así que no tengo que decir maldades, pero voy a hacer un paréntesis. Yo en los congresos internacionales he visto escuelas norteamericanas que tejieron una manta de lana y publicaron un capítulo en un libro. Y escuelas que hicieron un proyecto de medio ambiente y publicaron un libro entero. Y conozco cátedras de esta universidad que tienen un trabajo sostenido maravilloso durante décadas y que hay que hacer una excavación en internet para lograr encontrar algo publicado. Entonces los aliento a publicar y a participar. Y esto es un anuncio de algo que va a concretarse muy pronto.
La OEI con el CAEU, que es el Centro de Altos Estudios Universitarios, estamos lanzando junto con la Red Iberoamericana el primer diplomado en aprendizaje y servicio a nivel iberoamericano. La inscripción está abriéndose la semana que viene y esperamos la primera cohorte podría iniciar el año que viene. Solo una palabra de la red Taloirs, se llama así porque fue fundada en la ciudad de Taloirs en Francia, pero está coordinada por un conjunto de universidades de distintas partes del mundo. Tiene en este momento como miembros a 382 universidades de todos los continentes. La UBA es parte desde el 2008 de esa red y ganó el premio McJanet, que es un premio que anualmente entrega la red a las mejores prácticas de compromiso social en el 2011. Sacando cuentas, después de 7 años estaría bueno volver a presentar algo porque ya sería hora. El premio McJanet abre la convocatoria en octubre y recibe presentaciones, ya sea de una casa de estudios en su conjunto o de unidades académicas en particular. Así que no lo veo ahora Jordi, pero puede ser una tarea para el hogar interesante. Bueno, esto como para hacer un pantallazo muy breve de la geografía del aprendizaje de servicio hoy. Me parece que es importante ubicar este presente en su trayectoria histórica. Yo soy de historia, sepan disculpar. Y Teitelbaum, que escribió una de las primeras cronologías de la historia del aprendizaje de servicio norteamericano, decía algo que yo creo que es muy cierto, que es que hay una historia de la práctica, de la praxis del aprendizaje de servicio que es mucho más antigua que la formulación del término. El término aprendizaje de servicio lo inventó un profesor de un college del sur de los Estados Unidos en medio de las disputas por los derechos civiles de los años 60 y de la protesta estudiantil de esos años, y hay como una fecha oficial de nacimiento en 1969 cuando se hizo el primer congreso de aprendizaje de servicio. Pero la realidad es que ha habido prácticas que articulan aprendizaje y servicio desde muchísimo antes de 1969. Pero si ustedes lo leen a Teitelbaum o a muchos otros autores norteamericanos, parecería que la historia del aprendizaje de servicio es una historia lineal que por supuesto empieza en los Estados Unidos, sigue en Estados Unidos y luego desemboca en el planeta de manera uniforme y que puede rastrear experiencias desde mediados del siglo XIX, que tiene un pilar en la pedagogía del aprender haciendo de John Dewey y que a fines de los 60 encuentra esta convergencia de Freire exilado en los Estados Unidos y publicando la pedagogía del oprimido en inglés, la lucha por los derechos civiles, la agitación política en los campus universitarios, y en ese contexto algunos docentes universitarios, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, empiezan a promover una articulación entre contenidos académicos y trabajo concreto en la comunidad. En la bibliografía anglosajona parecía durante mucho tiempo que ese modelo de service learning nacido en los campus norteamericanos en la era de los hippies y el flower power era como el único modelo posible de aprendizaje servicio. Y la verdad es que durante muchos años la única bibliografía y las únicas investigaciones sistemáticas que se encontraban bajo este concepto venían del mundo anglosajón. En los últimos años ha habido como una mirada de revisión de esta mirada tan lineal hacia una mirada un poco más compleja, más completa. Yo ahí puse el planeta al estilo Mafalda, que dice que si en el espacio no hay arriba ni abajo, porque tenemos que estar siempre abajo. Y también me gustó esta imagen del planeta más poliédrica que esférica, en el sentido de que culturalmente sabemos que el planeta tiene aristas, tiene identidades, tiene facetas que son distintas y que ciertas miradas globalizadoras, uniformizantes, no dan cuenta de toda la riqueza de lo que pasa en nuestro planeta. Y en ese sentido, una mirada más poliédrica
podría rescatar antecedentes, tradiciones, historias muy diversas en distintos ámbitos culturales. Puse ahí el Sumac Causay porque, por ejemplo, el Ministerio de Educación de Ecuador, el programa de aprendizaje-servicio que se llama Escuelas Solidarias, lo tiene ubicado dentro de un programa más amplio que se llama el Programa del Buen Vivir, rescatando el concepto ancestral de los pueblos andinos de la vida armónica y de las vinculaciones con la tierra y con la comunidad. Y para ellos el aprendizaje-servicio es expresión de esa filosofía ancestral. Mientras que, por ejemplo, en Sudáfrica se refieren al Ubuntu, en Kenia al Harambee, como aprendimos cuando trabajamos con las universidades en Kenia, que quiere decir tirar para adelante juntos. Y cuando uno ve la bibliografía de la Universidad de Lingnan en China, se encuentra con todos esos caracteres provenientes de la sabiduría de Confucio que dan cuenta de cuáles son los valores que para ellos encarna el aprendizaje-servicio, un término que en chino no tiene traducción en una sola palabra. Entonces, en toda esta variedad de conceptos, lo que para nosotros en castellano es casi evidente, el contenido de la palabra solidaridad, bueno, nosotros hemos aprendido como una institución que tiene la palabra solidario en su título, que según en qué contextos hay que explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de solidaridad. Y me parece que justamente es un momento en donde hay una producción muy rica en muy distintos ámbitos culturales, con reflexiones muy diversas sobre el por qué una institución educativa necesita estar comprometida con su contexto. Y me parece que en ese sentido hay un discurso y una posibilidad de intercambio mucho más rico del que había hace nada más que 15 años. De toda esta variedad, yo les doy solo un ejemplo muy rápido porque tenemos poco tiempo, pero muchos saben la historia de Gandhi. Gandhi empieza su proceso de construcción del movimiento, de lo que será el movimiento independentista indio, fundando un ashram, fundando un monasterio escuela. Solo que ese monasterio escuela, a diferencia de otros ashram hindúes, no era el lugar donde el gurú y los discípulos se encerraban para meditar entre ellos, sino que era un lugar donde se construía la filosofía de la satyagraha, de eso que en indio significa la fuerza de la verdad y que los ingleses lo tradujeron como no violencia, que era un poquito reductivo el concepto. Desde ese ashram lo que se hacía era trabajar con las poblaciones campesinas y poner en marcha lo que después fue el movimiento independentista. Puse ahí la foto de la famosa Marcha de la Sal, que es uno de los hitos en la historia de la independencia india, porque muy simbólicamente la marcha comenzó en el ashram. Y esa idea de una escuela desde donde parte una revolución me parece que es muy inspiradora. Y de hecho, la India tiene lo que hoy sería uno de los movimientos, una de las estructuras más masivas de servicio estudiantil. El National Service Scheme es una organización sostenida y gestionada desde el gobierno de la India, que sostiene lo que sería un mega plan de voluntariado en todas las instituciones de educación superior y en todas las secundarias que quieran adherir, y que a hoy está manejando más de 3 millones de estudiantes, y que fue fundada en el centenario del nacimiento de Gandhi, recogiendo los principios de Gandhi y orientada acordemente fundamentalmente a las poblaciones rurales más vulnerables. Entonces, esto para decirles la historia de un lugar, porque si empezamos a hablar de lo que es en Malasia, en Hong Kong o en Singapur, bueno, son otros contextos. Así como nosotros tenemos nuestra propia historia y nuestro propio contexto, y no les voy a contar a ustedes lo que es el Servicio Social Mexicano, pero la verdad es que el hecho de que después de la Revolución Mexicana, en el artículo 5º de la Constitución dijera que
los universitarios tenían que prestar un servicio social. Bueno, eso marca una diferencia, ese mandato constitucional, que no solo influenció a México, sino que de México rebalsó a otros países en Centroamérica y en Sudamérica. Y al año siguiente, el centenario que estamos celebrando, todo el proceso de lo que fue la reforma universitaria y lo que implicó de, como decía Katy, de incluir como un pilar permanente de las funciones de la universidad el compromiso con la sociedad. Bueno, eso ha marcado la identidad de nuestra educación superior por un siglo. Forma parte de nuestra manera de hacer las cosas. Y uno se da cuenta hasta qué punto es latinoamericano cuando encuentra universidades de otros lugares del mundo que descubrieron hace 5 años la responsabilidad social universitaria y están viendo cómo se hace, ¿sí? Entonces, en cada región tenemos historias muy complejas, muy propias, pero después cuando uno analiza las prácticas, encuentra que con historias muy distintas podemos llegar a prácticas muy semejantes. A mí me impresionó mucho, había estado con 2 meses de diferencia en Cali, en Colombia, viendo a estudiantes de ciencias económicas asesorar a lo que llaman los pequeños tenderos, lo que nosotros diríamos los kiosqueros del Gran Cali, pero esos kioscos que lamentablemente son iguales en todos los conos urbanos, con la reja primero que nada y después algo que se parece a un supermercadito, pero que muchas veces está gestionado por familias que no tienen el patrimonio cultural como para que le cierren las cuentas, como para saber hacer un inventario, como para poder registrarse. Y entonces los estudiantes de ciencias económicas habían organizado en Cali una escuela de tenderos, dándoles las herramientas para poder manejar herramientas muy básicas de contabilidad, de derecho impositivo, de marketing y demás. Y después iban y hacían como un examen viendo cómo habían puesto en práctica las enseñanzas. Y a los 2 meses me encontré en Kuala Lumpur, donde estudiantes de la Universidad Nacional de Malasia estaban haciendo exactamente la misma práctica. Las chicas llevaban velo, pero esa era la única diferencia porque el proyecto era exactamente igual. Y tenía el mismo impacto real sobre la calidad de vida de la gente que recibía esa consultoría por parte de los estudiantes. Y en los estudiantes de esos 2 contextos tan distintos se veía el impacto de ver que eso que habían aprendido en la teoría podía servir para cambiarle la vida real a tanta gente. Entonces, en la práctica muchas veces de golpe nos encontramos de acuerdo y encontramos que en lugares muy distintos estamos haciendo lo mismo. Pero por supuesto estamos en ámbitos académicos, entonces tenemos que generar debates. Y el primer debate de los 4 que les voy a presentar es el de las definiciones y las denominaciones. Un colega norteamericano, Andrew Furco, hace unos años había calculado que solo en inglés había alrededor de 600 definiciones distintas. Si le sumamos las de todos los demás idiomas, debemos andar cómodamente por varios miles de definiciones distintas porque cada uno genera su propia definición. Y encontramos definiciones más sintéticas, más largas, con distintas acentuaciones, con distintos contextos, pero que en general convergen en algo que yo comparo con lo que pasa con los medicamentos. Vieron que está el genérico y después están todas las marcas, ¿no? Entonces, el genérico vendría a ser el aprendizaje-servicio. En América Latina hemos generado como un genérico fortificado que llamamos aprendizaje y servicio solidario, o como dicen los colegas de la red brasilera, de aprendizaje solidario, porque le sacaron lo de servicio porque no les gustaba. Pero básicamente cuando usamos esos términos todos sabemos de qué estamos hablando. Pero después, por razones históricas, culturales, políticas, en distintos países han aparecido distintas marcas.
Las comunidades de esos países reconocen lo que están haciendo como aprendizaje-servicio, pero, por ejemplo, hay todo un grupo de universidades sudafricanas que, como había universidades que hacían service learning durante el apartheid y no les gustaba lo que hacían durante el apartheid, ahora las universidades más comprometidas y descolonizadas hablan de community engagement as a scholarship, lo cual vendría a ser lo mismo, pero tiene como una marca distinta. En Inglaterra lo llaman aprendizaje activo en la comunidad, en Holanda pusieron un requisito obligatorio en la secundaria que se llama pasantías cívicas, los amigos de Ashoka lo llaman emprendedurismo social porque ahora se lleva mucho, pero entonces la verdad es que hay una dispersión a veces de denominaciones que a veces puede resultar difícil saber de qué estamos hablando. Yo hice un recuento de algunas universidades argentinas que tienen requisitos obligatorios que articulan lo académico con el trabajo con la comunidad y tenemos por lo menos 4 denominaciones distintas, ¿no? La UBA tiene prácticas sociales educativas, la de Río Cuarto prácticas sociocomunitarias, la de Lanús proyecto de extensión de cátedra, trabajo social comunitario en la UNDAB. Bueno, cada uno puede tener su marca, pero al menos desde CLAIS hemos llegado a la siguiente conclusión, que así como en química, si hay 2 hidrógenos y 1 oxígeno, es agua, aunque la llames Villa del Sur, Villavicencio, Bonacqua, aunque le agregues saborizados o más o menos minerales, la reconocemos como agua. Entonces, haciendo un filtro de todo el bosque de definiciones que hay alrededor del mundo, hemos llegado a la conclusión que hay como 3 características, 3 componentes que si están, decimos, hay aprendizaje-servicio, llámalo como quieras. ¿Sí? Y estos 3 componentes básicamente son, hay una actividad solidaria, llamala servicio, llamala solidaridad, llamala compromiso, llamala responsabilidad social, pero es atender concretamente, en forma acotada, porque somos instituciones educativas y no el Ministerio de Desarrollo Social, pero igualmente tendría que ser eficaz, necesidades que son reales y que son sentidas, y que lo hacemos con la comunidad y no solo para ella. Pero en concreto hay una actividad solidaria concreta. No es el puro diagnóstico, no es la actividad de debate, es salir a remangarnos y hacer algo concreto. El segundo punto es, estas son actividades que tienen que estar protagonizadas por los estudiantes. No es la actividad del docente extensionista que va por su cuenta a hacer una investigación o a hacer una divulgación. No es una actividad que, como en el aprendizaje en base a problemas, nosotros como docentes diseñamos el problema y lo analizamos en clase. No, es una actividad en donde, sobre todo en la educación superior, los estudiantes debieran estar involucrados desde el diagnóstico inicial hasta la evaluación. Y finalmente, no es cualquier actividad solidaria, no es cualquier voluntariado, no es cualquier actividad con protagonismo estudiantil, porque es una actividad que está planificada intencionadamente desde los contenidos curriculares, desde el ver cuáles son las actividades de reflexión sobre la práctica que vamos a incluir para no estar haciendo activismo ingenuo, cuáles son las actividades de investigación que tenemos que incluir para estar seguros de que somos serios. Bueno, todo esto implica que en un proyecto de aprendizaje-servicio acordamos con la comunidad qué es lo que la comunidad puede estar queriendo trabajar con nosotros. Pero nosotros definimos y evaluamos qué es lo que se aprende en ese proyecto. Están estas 3 características. A veces tenemos más aprendizaje que impacto en la comunidad, a veces somos buenísimos en el impacto en la comunidad, pero capaz el aprendizaje nos quedó medio lavado. Podemos estar yendo y viniendo con los componentes, pero si están estos 3 componentes, los llamamos aprendizaje-servicio. Cerrando esto de las denominaciones, la pedagogía del aprendizaje-servicio se ubica
en un debate que está muy activo en todo el mundo, me parece en este momento, en la educación superior, que es esta búsqueda de superación del paradigma tradicional de los 3 pilares aislados, paralelos, que como la definición de geometría de la paralela no se toca nunca, en busca de modelos institucionales más articulados y donde haya un diálogo más fluido entre la docencia, la investigación y la extensión. En ese modelo de una universidad más articulada, muchos hablan de un 4.º pilar por la gestión institucional, es decir, los procesos institucionales que facilitan que esas articulaciones sucedan. El hecho de que la secretaria académica de la UBA y el coordinador de los proyectos sociales educativos estén abriendo juntos un mismo acto, hace 15 años lo hubiera considerado un síntoma de Argentina Año Verde. Hay muchas universidades donde todavía las secretarías no se hablan entre sí. Y para que ciertas cosas sucedan se necesita que las secretarías hablen entre sí. Entonces, cuando hablamos de estas políticas de gestión, hay muchas cosas que hace la universidad para asegurarse de ser una universidad comprometida socialmente o socialmente responsable, como dicen otros. Y esto puede abarcar desde si somos accesibles a las personas discapacitadas, si tenemos becas, si somos accesibles a quienes tienen menos recursos. Bueno, hay infinidad de temas. Nosotros nos vamos a concentrar concretamente en el tema del aprendizaje-servicio, que vendría a ser ese lugar, ese tipo de proyectos en donde podemos articular la docencia, la investigación y la extensión en el mismo proyecto. ¿Sí? Es un poco más modesto lo nuestro, pero es un tipo específico de actividad que se diferencia por distintas razones de otras actividades que también son sumamente valiosas, como pueden ser los cursos de extensión o los cursos de divulgación, que muchas veces pueden estar protagonizados solo por docentes, o la investigación comprometida, por llamarla de alguna manera, que muchas veces solo está protagonizada por docentes o graduados. Entrando en el segundo de los debates, vieron que últimamente está de moda la innovación y lo importante es que hagamos innovación educativa. Y a mí a veces incluso tengo discusiones dentro de mi equipo porque algunos quieren que pongamos así como el titular de neón de que el aprendizaje-servicio es una innovación educativa. Y yo como soy de historia me cuesta porque digo, algo que viene pasando hace un siglo no puedo decir que es una innovación. Pero al mismo tiempo, y acá le robo la cita a 2 autores catalanes, Pucci y Palos dicen que el aprendizaje-servicio tiene como esta paradoja, que muchos de sus elementos los reconocemos como cosas que han pasado en el sistema desde hace mucho tiempo y que estamos muy familiarizados con ellos. Pero al mismo tiempo, el hecho de articularlas en un solo proyecto hace que ese proyecto complejo sea innovador, ¿sí? Entonces, no estamos haciendo ni solo extensión ni solo docencia, y esa articulación en una sola actividad es lo innovador. Bueno, si tuviéramos como hasta mañana, les podría contar la historia de la pedagogía, pero para los que no son de ciencias de la educación sería muy aburrido. Así que simplemente pongo el gráfico como para decir, es cierto que Dewey y Freire son como los 2 grandes padres ideológicos del aprendizaje-servicio, pero también es cierto que a esta altura del siglo XXI la discusión del aprendizaje-servicio ha sido enriquecida por muchísimas vertientes pedagógicas y también por muchas otras perspectivas disciplinarias. Desde la investigación de acción participativa y toda la epistemología del sur, hasta desde la psicología por toda la teoría de las inteligencias múltiples, la prosocialidad, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que en este momento hay como un entramado bastante complejo en cuanto a las raíces teóricas de esta propuesta pedagógica.
Y eso hace que la geografía no lo explique todo, porque sería fácil decir, hay un aprendizaje-servicio norteamericano y hay un aprendizaje-servicio japonés. Pero la verdad es que hay un planeta Dewey y hay un planeta Freire y hay muchos planetas mixtos, y uno dentro de Estados Unidos puede encontrar autores y modelos de aprendizaje-servicio que siguen ortodoxamente a las pedagogías activas y progresistas de Dewey, y hay autores que han generado modelos de aprendizaje-servicio basados exclusivamente en la pedagogía crítica. Y hay lugares como el Congreso de Aprendizaje-Servicio de Hong Kong, donde uno escucha a gente de Camboya citando a Freire y a Confucio en la misma ponencia. Y entonces la verdad es que también dentro de cada país hay debates y hay realidades distintas, y por eso me parecía tan importante lo que decía Katy antes. En una universidad tan grande y compleja como la Universidad de Buenos Aires, donde hay facultades que utilizan vocabularios diferentes, perspectivas distintas, bueno, vamos a tener que encontrar la manera de amalgamar todas estas visiones diversas. Simplemente a título de mencionarlo, hay muchas maneras, dependiendo de cuál es la vertiente pedagógica que uno abreva. Uno puede hablar de aprendizaje-servicio como experiencia, como actividad, como proyecto, como programa cuando está articulando varios proyectos en una misma experiencia. La verdad es que hay cátedras de la UBA, pienso en el CIUS de la FADU, que tienen varios proyectos interdisciplinarios dentro de una misma cátedra. Y a veces lo llaman proyecto, pero en realidad eso es un programa. No sé si fue del todo consciente cuando a las prácticas sociales educativas le pusieron prácticas, pero me parece que interpretando desde lo que se suele referir en la bibliografía, hablamos de prácticas cuando intencionadamente estamos pensando que esa experiencia tenga impacto no solo en la comunidad, sino en la formación específica de un perfil profesional, que sea una práctica preprofesional válida. Y esto no todas las universidades en el mundo lo asumen así. Por ejemplo, en Venezuela está estrictamente prohibido mezclar prácticas preprofesionales con servicio comunitario, por alguna razón de la reglamentación. Pero más allá de que la práctica profesional final específica esté formalmente separada, el hecho de que esto no sea solo un servicio solidario, sino que sea una práctica, indica que le agrega valor a la formación profesional. Estoy medio corrida por el tiempo, pero los invito a ver, hay investigaciones que muestran el impacto específico que estas prácticas tienen sobre la formación profesional de los estudiantes. Y después está el gran debate de si se trata de una metodología o de una pedagogía, lo cual podría parecer un debate vacío de contenido si no fuera porque una metodología se puede aplicar en cualquier contexto. En cambio, una pedagogía supone ciertos supuestos. Como dice Puig, una vez más de la Universidad de Barcelona, dice, el aprendizaje de servicio sin dejar de ser un programa es también una filosofía. Es decir, una manera de entender el crecimiento humano, una manera de explicar la creación de vínculos sociales y un camino para construir comunidades humanas más justas y con una mejor convivencia. Y pasando de Barcelona a Ciudad del Cabo, dos colegas sudafricanas dicen que el aprendizaje de servicio es al mismo tiempo una filosofía y una pedagogía. Y sacan de esto una consecuencia que nos lleva al tercer debate, que es quizás el debate más fuerte en este momento dentro de la comunidad del aprendizaje de servicio. Las sudafricanas dicen muy tajantemente que hay que elegir activamente entre un aprendizaje de servicio como beneficencia y un aprendizaje de servicio como cambio social. Muchos estudios muestran que a los efectos de la satisfacción de los estudiantes,
Si a los estudiantes que quieren hacer beneficencia les organizamos beneficencia y a los que quieren justicia social les organizamos proyectos de justicia social, salen todos contentos y todo bien. Esa es la conclusión a la que llegó una universidad en Nueva Orleans. Pero lo que están planteando los sudafricanos es algo más de fondo, que es desde nuestro proyecto educativo. ¿Nos interesa formar profesionales que sepan hacer beneficencia o nos interesa formar profesionales que sepan cambiar el país y hacer que sea un país más justo? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, y a ustedes no necesito hacerles muchos detalles, hay una diferencia sustantiva entre hacer beneficencia y hacer solidaridad auténtica, que es lo que diferencia el paternalismo que reproduce las situaciones de injusticia a una actividad que genera empoderamiento, verdadero intercambio y que construye equidad y justicia. Que esto después es muy concreto en la vida real de los proyectos de aprendizaje-servicio y en la reflexión con nuestros estudiantes. Porque si nuestros estudiantes creen que van a ayudar solamente y no reconocen que ellos también son beneficiarios de la comunidad al hacer esa experiencia, les está faltando la mitad más importante. A mí me gusta mucho, estas fotos son de un proyecto de medicina de la Universidad Central de Venezuela. Los estudiantes de medicina al terminar de la carrera van a reservas indígenas cerradas en el Amazonas. Y ahí tienen que aprender cómo aborda el cuerpo esa cultura indígena particular, aprender la terminología, aprender los modos de acercamiento, también aprender el uso de plantas medicinales. Y a fuerza de darse siempre contra la misma pared, finalmente la Facultad de Medicina tuvo que asumir que tenía que incluir en su currículum esos conocimientos, que no podía mandar a estudiantes formados solamente para atender en la ciudad cuando una parte de su población vive en otros contextos. Entonces, si no nos dejamos enseñar por la comunidad, si no aprendemos de la comunidad, el círculo virtuoso del aprendizaje-servicio no se completa. Bueno, yo voy a saltar un montón de diapositivas, sepan disculpar, igual se las voy a dejar para más adelante, para llegar al último punto que engancha más específicamente con las prácticas solidarias educativas. Alrededor del mundo hay muchos modelos diversos de cómo se hace para insertar curricularmente el aprendizaje-servicio. Hay una publicación que sacamos ahora hace muy poco y que está disponible online y que seguramente lo va a tener la bibliografía, que habla de esto, así que yo paso a la diapositiva siguiente. Hay modelos muy diversos, pero que en definitiva convergen para el planeamiento de los proyectos. Básicamente hay dos modelos en general por los cuales una universidad puede tener prácticas obligatorias de aprendizaje-servicio. No, micrófono. Es como en el caso de esta universidad, la Facultad de Veterinaria incluyó en cada año una práctica concreta en una asignatura concreta. Identificaron como un problema de salud pública la proliferación de perros sueltos en su comuna y entonces hicieron una alianza con el Canil Municipal y desde los de primer año que hacen lo más básico de lavar a los perros y de hacer las curaciones más básicas, hasta los del último año que hacen cirugía y que hacen sus tesis, hay un proyecto de aprendizaje-servicio en cada año. Hay una planificación pedagógica que no se logra de un día para el otro y que quizás es el proceso en el que están entrando ustedes en cada unidad académica, porque como aprendieron por experiencia algunas universidades amigas que no voy a mencionar,
Cuando uno dice hagan aprendizaje-servicio y no lo planifica, después resulta que en tercer año hay 5 docentes que están haciendo proyectos en 5 lugares distintos y los vuelven locos a los alumnos en tercer año y en el resto de la carrera no pasa nada. Entonces se necesita un cierto planeamiento para que esto funcione. Hay países donde por normativa se han establecido requisitos de obligatoriedad, ya sea en la educación superior o en la escuela secundaria. Muy rápidamente, a mí me parece que hay 3 casos que son de interés para la Universidad de Buenos Aires en el sentido de que con modelos distintos han hecho cosas semejantes a lo que plantea las prácticas sociales educativas. No me voy a poder detener en cada una, pero quisiera tomar como referencia, ya cerrando, cómo se hace el servicio social en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tomé la UNAM porque me parece que de las públicas latinoamericanas es una de las que tiene complejidades semejantes a las de la Universidad de Buenos Aires por el número de estudiantes, por la historia institucional, etc. Obviamente el servicio social fue reglamentado en el 43 y la UNAM lo venía haciendo desde los años 30, era obligatorio en las carreras de salud, se extendió al resto de las carreras en los años 50. La forma tradicional de cumplir el servicio social, y uno puede aprender de los errores del prójimo, es que cada estudiante se arregle. Cada estudiante tiene que buscar donde puede, quiere encontrar una organización que le firme las 480 horas de servicio, y lo digo tranquila porque me lo han comentado investigadores mexicanos sobre el tema. Todos saben que hay porcentajes muy altos de corrupción en este sentido, con un alto porcentaje de estudiantes que se consiguen organizaciones donde tienen gente amiga que le firma la planilla de haber cumplido las horas aunque no hayan hecho nada. Y la verdad es que cuando uno tiene miles de estudiantes que tienen que cumplimentar el servicio social al mismo tiempo, es muy difícil controlar este sistema. Por otro lado, no había ningún requisito de que la práctica tuviera que estar vinculada con el perfil profesional. Por lo tanto, la tradición en México en los años del PRI era que el servicio social se cumplía en oficinas del Estado donde los estudiantes universitarios iban a servir el café o a sacar fotocopias. Frente a todas estas limitaciones, desde hace más o menos unos 10 años, la UNAM, como otras universidades públicas mexicanas, han empezado a generar mecanismos propios. Y ya termino porque ya me están diciendo que estoy excedida. Y entonces hay programas multidisciplinarios que se ofrecen para los estudiantes y también programas disciplinarios. Hay programas que se ofrecen por los cuales los estudiantes pueden hacer su tesis de grado y terminar su carrera haciendo una investigación con una finalidad pública o estudiando alguna problemática pública, y les dejo los detalles, por ejemplo, de la Facultad de Arquitectura, que tiene todo un recorrido previo en donde hay jornadas de presentación, una experiencia muy breve que se puede hacer como para entender cómo funciona antes de elegir la práctica en la que uno se quiere anotar. Son todos requisitos que yo les sugeriría que entren en la página web y miren porque puede haber ideas que vale la pena copiar. Yo termino mostrándoles 2 pantallas que muestro en otros lados cuando me piden el programa internacional y hablo de la UBA. Y cuando hablo de la UBA digo que en realidad el proceso de institucionalización del aprendizaje de servicio en la UBA empezó desde los docentes, empezó desde las cátedras, empezó desde iniciativas de los estudiantes. Hay cosas tan antiguas como el consultorio jurídico de derecho que uno hoy podría decir que tiene muchas limitaciones, pero que para los años 30 era un gesto concreto de articulación de los saberes con el servicio público. Y si ustedes ven la cronología que se acelera después de la recuperación de la democracia, pienso
en odontología, pienso en Carlos Heroles en ciencias sociales, en Noemí Bordoni, en Alejandra Herrero, en gente que arrancó inventando estas prácticas cuando nadie hablaba del tema, y es toda esta experiencia institucional que tiene la UBA la que hace posible que la UBA pueda generar un mega programa como el programa en barrios o hoy poner las prácticas sociales educativas. No son prácticas que se están poniendo por decreto sobre el vacío. Hay todo un capital de historia de la UBA que seguramente se va a recordar. El programa en barrio seguramente no va a poder recoger todo el volumen de estudiantes necesario, pero tienen una experiencia muy valiosa de articulación. Así que ahora sí termino con esta frase de Edison que dice que los que dicen que es imposible no tendrían que interrumpirnos a los que estamos intentándolo. Así que ese es mi augurio. Gracias.